Qué par de pájaros los dos, de original, tal para cual, dos delincuentes del amor. Qué lindo. Ay. Y sí, hablando de delincuentes del amor. No, sí. Dale, Lauta. Pero del amor, Lauta. Sí. Este hombre preso que por amor, ha voy. delinquido tanto, Preso por amor. ha robado corazones, ha robado besos, Ajá. amores. Mercadería también. No, eso no. Digámoslo, porque Eso no. Y un el amor, ladrón es así, un ¿no? amor, una mercadería, un corazón, Una mecha, y bueno. un televisor, bueno. Lauta, qué lindo. Lautarito. Qué lindo. Es hermoso. Vamos a hablar de pájaros. Sí. No precisamente de Ah. pájaro, ¿no? Salvo que hablemos del pájaro mano, que es mejor que 100 volando. Pero en este caso me parece que hay 101 volando y no hay nada en la mano. Como venimos, porque vamos a hablar de salarios Ay. y cuál es la Ya me intención deprimí. del gobierno de acá en adelante, teniendo en cuenta a lo que favor. ya hizo hasta ahora. Buenas ¿no? noticias. Sí, Buenas noticias. un montón de buenas noticias Dios mío, tenemos en este momento. ¿Por qué no hablar de Este pájaros? aparato, lo que- Podemos hablar de pájaros otro día. Mira cómo se querían, ¿eh? No, Dios mío. Ya la Se rompió la pareja. Hablando de esta? pájaro los dos, ¿no? Sí, ¿Sabés que algo Españolo. pasó? Algo pasó, Bueno, hoy declara Españolo, ya que tocamos el Sí, tema. che. Indagatoria, está muy ansioso Hay por mucha declarar, ansiedad, dicen. Veremos qué es lo que sucede, porque hay versiones que dicen que, bueno, viendo la cantidad de prueba acumulada por el fiscal, ¿Va a romper todo? ¿Vos no se decís? sabe. Ah. Pero hay mucha. Tiene Billy Bond. Y bueno. Y tiene todo, tiene todo. Tiene Eso muchas, recital de él rock. tiene muchas cosas que podría aportar a la causa si quisiera y Claro. capaz aminorar la Como pena buen viendo ciudadano. todo lo que hay basado en la ley del arrepentido, ¿no? Esto que llaman la ley Él del puede arrepentido. estar muy dolido también. Por eso te digo. Porque sí. lo dejó. Lo dejaron. Ayer que tomamos esto, Traicionaron, yo ayer lo nombré anteayer, el lunes, yo hablé sobre el tema este y dije que había la hija de uno de estos empresarios, o en realidad el vínculo entre los empresarios y Andis. la chica Ornella. Calvete, Yo pensé que era Ornella. una mujer más grande, una chica Una cara de joven, buena tiene. Bueno, Ornella Muy Calvete. bonita, ¿la viste? Linda. Sí, ¿se acuerdan que dije que le habían encontrado $700.000 en la casa? Bueno, loco, dale. Es mucha plata, Es para mucha una guita, chica tan boludo. joven. Bueno, Mucho espacio ocupa aparte. Sí. no sí, fue. Lu. Es funcionaria del Ministerio de Economía, no es que era una cualquiera. Es de la banda de Toto. Está ahí metida en el Ministerio de Economía. Y no fue tapa de ningún No. diario de lo de máxima tirada en la Argentina. Encontraron una funcionaria mira. pública con $700.000 que En la sobre casa. una causa de corrupción que no podía justificar y no fue tapa en ningún lado. Eso habla de como, imagínate si fuera peronista, ¿no? El típico meme. No. Estaría Agarra por con todos 200 lados. pesos. Pero Bueno. bueno, ahí está. Ahí estamos, La semana pasada, cuando conocimos el índice de inflación que subió al 2,3%, con todas las objeciones que se puede hacer sobre cómo está ponderado, etcétera, etcétera, Sí. decíamos que la herramienta favorita de este gobierno y la forma de manejarse y su concepto sobre cómo bajar la inflación era bajando los salarios para que haya menos consumo. Sí. Además de pisar el dólar, si se quiere, como otra herramienta también que están utilizando. Pero la herramienta principal es la lógica de ellos. Si la gente no puede consumir, no se pueden subir los precios porque no le venden a nadie. Sí. Más allá de que eso está pasando igual, de que están bajando mucho el consumo en general. Y a eso es lo que van a seguir apuntando. Especulamos, subió la inflación. La herramienta es, bueno, tenemos que seguir bajando más los sueldos. Claro, porque los sueldos están muy altos. Claro, todavía Por están eso la demasiado inflación altos, entonces capaz que tenemos que hacer que bajen un poco más. Lo viene haciendo pisando tanto el salario mínimo, que pasó en 10 años de ser el más alto de la región, en términos de dólares, a ser de los más bajos de la región. En un periodo corto, relativamente corto, 10 años en la historia de un país, hoy no es tanto. Hay un relevamiento de la CELAC, que estamos viendo lo que están viendo en YouTube, con la foto actual, pero fue bajando paulatinamente desde el año 2015 hasta la actualidad. No puedo decir que bajó todo durante el gobierno de Milei, sí, bajó en gran parte, pero viene bajando desde el año 2015 hasta ahora. Bueno, vemos que está Costa Rica primero, con un salario mínimo mensual alrededor de $729. Bien Costa Rica, viene Bien subiendo. Costa Rica. se hace. Y venimos después en un montón Uruguay. de países, Uruguay, Chile, Ecuador, México, Guatemala, Paraguay, Bolivia, Colombia, Honduras, Panamá, Uy, Perú, ¿dónde estamos Brasil. nosotros? Viene El Salvador y Argentina último en esa Último. lista, que no estaba Venezuela, que podríamos ponerlo, pero bueno, Ajá. con $225. O sea, pasamos, el primero está en $729
y 225 Argentina, que está muy por debajo del promedio. Si vemos la tabla, la mayoría está alrededor de los 400, ¿no? ¿Esa plata que falta, que se perdió en un agujero, se quemó o fue a parar a manos de otras gentes? Bueno, cuando hablamos de tema de distribución de riqueza, no es casualidad que el salario mínimo de la Argentina era el más alto en la región en 2015, para que se den una idea, era alrededor de $600. Costa Rica no estaba en esos niveles de ahora. Y segundaba Ecuador con alrededor de $400. O sea, era por amplia diferencia el de mayor salario. Había un 50-50 en la distribución de la riqueza. Claro. En ese tema. Cuando hablamos de 50-50, hubo dos gobiernos que lo hicieron, Perón y el kirchnerismo. Sí. Después no hay otro en la historia que haya llegado al 50-50, al famoso 50-50, que tampoco es pedir una locura. Porque La son verdad muchos, que- pocos empresarios y muchos trabajadores. Es darle la mitad, 40 tipos, y la otra mitad al resto del país. Pero bueno, tiene que ver con eso también, ¿no? Pero en definitiva, el salario mínimo que se lo pise a estos niveles tiene que ver también con que es una referencia en muchos casos sobre el resto de prestaciones y otros salarios también. No es casualidad que se haya pisado tanto. Y además lo viene haciendo pisando las paritarias nacionales, como ya venimos relatando desde que asumió Javier Milei, de la mano de el secretario de Trabajo, representante de la UIA además, Julio Cordero, que pisaron todas las paritarias nacionales que hubo, y el sindicalismo, más allá de quejarse y hacer declamaciones varias, no tampoco se movilizó demasiado, ¿no? En Hay que sentido- recordar un detalle chiquito, pero que también para recordar que Milei siempre sostuvo que el Estado no se tenía que meter en los arreglos entre trabajadores y patronales, Ujú. que eran arreglos que ocurrían en ese ámbito y que el Estado no se metía. Sin embargo, se metió desde el primer día hasta hoy. Claro. Se metió a pisar los salarios, es la intervención estatal, es total, se podría decir, al igual Claro. que en el dólar. No, porque después se Y al habla igual que de muchas otras cosas. Después se dice libertario. Libertario. Está bien que ya estamos cansados, pero hay que recordarlo. Libertario boludo. Cuando hablan de estatista que los chinos, boludo. Cuando Lo que pasa hablan de libertad, se refieren a la libertad de los más poderosos o de los sectores concentrados de hacer sus negocios sin que el Estado les diga qué hacer. Claro. Al resto de la sociedad sí hay intervención permanente, si se quiere, del Estado en todos los ámbitos que te puedas imaginar. Entre ellos el tema salarial, como bien marca vos, Barra. El promedio de las paritarias del convenio colectivo de trabajo, para que se den una idea, acumula en lo que va de este año una caída real del 4%. Ajá. O sea, la caída del salario en lo que va del año, en los convenios de trabajo que pisan las paritarias, es del 4%. El salario negociado en convenios promedió apenas el 1,4 mensual de aumento en los últimos 2 meses, o sea, por debajo de la inflación. Hablamos del 2,3 y la anterior había sido 1,9. Es decir, la negociación es por debajo de la inflación. Esto, si se lo sumás a la caída de las jubilaciones, a la cantidad de despidos de empleados públicos, al salario de los empleados públicos, que ha bajado muchísimo, esto hace que haya menos guita circulando, lo que a la vez hace que aquellos trabajadores informales que se dedican a los servicios o los que tienen kioscos también tengan menos laburo, menos ingresos. Hablamos de los Uber, los Rappi, Claro. kioscos, lo que sea, Lo que tenga. hace que los salarios estén cada vez más deprimidos. Aún así, la inflación subió, entonces el mecanismo que va a buscar el gobierno es seguir bajando los salarios. ¿Cuáles son los mecanismos que va a usar? Bueno, en principio seguir pisando las paritarias, pero por otro lado, la reforma laboral que tanto venimos hablando apunta a eso. Ellos dicen que es para formalizar el trabajo, ya sabemos lo que es el discurso, pero todo apunta a seguir bajando lo que ellos llaman el costo laboral. Pero además no es verdad porque los precios subieron una barbaridad. Y más allá de la mega devaluación que hizo en diciembre cuando asumió. Sí, loco. Digo, sí, vos llenabas el tanque en enero, no sé, 45.000 pesos. Ahora llenar el tanque sale 80 lucas. No Bueno, sé. ya que nombrás Entonces, la no nafta, entiendo. En el supermercado, los gastos Sí. de la vida cotidiana. Internet, el teléfono, todo sube todo el tiempo. No, No sube el 2% No. que dice la baña. Los alquileres ni hablar. hay Yo mu- espero que a la baña se lo estén pagando bien, loco. Lo único, porque me daría mucha bronca que haciendo esta cagada y japutés que hace, salga empatado. Llévatela toda, la baña. a ver, el índice ¿O no? del ¿Digo mal? No, No está bien. Bueno. El índice del INDEC no es que está tocado, dibujado.
Eso hay que aclararlo. Lo que sí es que por ahí no pondera bien lo que pasa en la vida real de las Es lo personas. mismo, Bueno, Lautaro. No, bueno, sí, está bien. Boludo, venimos. Pero Cada mes sí. te arrancan un 10% de la guita. El tema- y te dicen, No es miden el esas 2. cosas, Es el acá. 2. El tema es que ¿sabés qué? Hay mucha No guita está de dentro de la diferencia. medición. El tema es que lo que más aumenta es lo que menos está ponderado. Hablamos de los Claro. servicios, por ejemplo. Electricidad, gas, que ahora sigue subiendo. Ya que nombraste la nafta, hoy subió la nafta de nuevo, la segunda vez en el mes. Nos enteramos porque el gobierno derogó una ley que obligaba a los estacioneros y a las petroleras a informar. informar los Sí. aumentos. Viene aumentando cada 5 días la nafta, la más que no nos enteramos. Aumentó este mes, solo este mes, que estamos en el 19 ya, aumentó 25 pesos por litro ya la nafta. Y no te enteras, Boludo, salvo el que alguien... colectivo estaba en 50 pesos cuando asume el hijo de puta. Hoy Sí. está 500. Sí. El mínimo. Nadie usa el mínimo aparte. No, muy raro, son 1 a 3 kilómetros el mínimo, Claro. nada más. Sí. Pero 10 10 veces. 10 veces. Aumentó muchísimo. ¿Y la baña qué te dice? Bueno, ese es el tema, cómo está Y bueno, ponderado la baña dentro por de... eso, cóbrasela. Bueno, ahí está, Cóbrasela. ahí está. Es un consejo. Yo no te lo conozco, pero un consejo. Aparte está todo esto que hablamos de la mentira del Estado no se mete, de la baja de impuestos, porque siguen declamando que ellos bajaron los impuestos para Sí. todo, cuando en realidad se la bajaron en un sector muy pequeño, que son los más adinerados, en bienes personales, en impuestos a bienes de lujo. Pero si vamos a los términos prácticos, primero, este gobierno amplió la cantidad de trabajadores que pagan ganancias. Primero. Segundo, cuando asume este gobierno, había amplios sectores de la población que le devolvían el IVA, ¿se acuerdan? Porque lo había, Sí. era una medida Sí. que había El hecho plan masa. Platita, que era Sí. una mierda. El plan Bueno, Platita, qué to- sé yo, que nos permitió a todos llegar, el último año, Vivos. llegarlo más o menos bien. Toda esa gente volvió a pagar IVA. Por otro lado, cuando vos destinás más plata a servicios, por ejemplo, electricidad, gas, etcétera, estás pagando impuestos sobre esos servicios, que es un porcentaje del valor total de lo que vos pagás, por lo cual estás pagando una mayor cantidad de tus ingresos en impuestos sobre esos servicios. Es decir, te Claro. aumentaron los impuestos, si bien el porcentaje sobre el total es el mismo, como el total es más alto, estás destinando más de tu salario a esos impuestos. Lo mismo los jubilados que antes no pagaban determinados medicamentos, que eran gratuitos por PAMI, y ahora los tienen que pagar. Esos medicamentos pagan impuestos al consumo cuando los compran, entonces están pagando más impuestos los jubilados también. Entonces todo medio un blef que se oculta detrás de todo este discurso. Sí. En ese sentido, y eso hace a la vez que la gente tenga menos plata y venga a todo esto que estamos hablando, ¿no? Tal cual. Hay un relevamiento que me pareció muy impactante de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, que releva locales comerciales en la ciudad de Buenos Aires, y dijo que para octubre de este año hay casi un 60% más de locales vacíos con respecto a octubre del año pasado en la ciudad de Buenos Aires. Hay un 60% más de locales vacíos en la ciudad de Buenos Aires con respecto al año pasado. Es un montón. Es una locura. Eso boludo. habla de cómo Es está una bajando locura que le vaya, con- que la gente lo vote, ¿no? Sí, después están el discurso libertario que le da una explicación a esto y dicen lo que pasa es que subió mucho la compra online. Por eso. Ah. Es verdad que subió la compra online, no es una mentira, pero no reemplaza ni es proporcional al 60% Claro, menos loco. de locales en la ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, en Avenida Avellaneda, en octubre del año pasado había 8 locales vacíos y hoy hay 12, por ejemplo. Bueno. ¿No? En Avenida Corrientes había 40 locales vacíos, hoy hay 81. Bueno. O sea, el doble en Avenida Corrientes de locales vacíos con respecto al mismo periodo del año pasado. Cuando decimos vacíos es que están en alquiler, porque ya no Están nadie no alquila cerrados, porque está claro. muy alto el alquiler. Yo la cantidad de boliche que veo en Palermo, Ujú. que cerraron, Sí, es muchísimo. El año pasado cerraron, sí. aparte. Ya, este año ya no cerraron muchos, creo que ya no cierran. Y Pero el año pasado cerraron montones en 2 cuadras, que yo paso todos los días por hago un tirón así en Uriarte, y cerraron, pero varios, boludo. hay un mecanismo que aquellos que puedan resistir a Claro. los embates más grandes, capaz que después se fortalecen. se Porque fortalecen. Se quedan sin competencia. Claro, concentran lo que dejan de ofrecer los otros Sí. sectores. Esto me lo contaba un textil compañero,
que en el momento del macrismo él pudo resistir porque tenía más espalda para hacerlo y cerraron todos alrededor. Claro. Y después todo ese mercado que quedó libre lo concentró él. Para él, claro, creció. Y creció él, pero Claro. todo el alrededor de él, sus colegas, Fundido, digamos, fundidos, ¿no? claro. Eso a veces pasa. En La Plata, por ejemplo, porque estamos hablando de la ciudad de Buenos Aires, que es un lugar donde hay, se supone, un mayor poder La adquisitivo. Plata, calle 12, ¿cómo está? Bueno, en La Plata se registró un crecimiento de 150% en el número de locales inactivos. 150%, hablamos 60 en la ciudad de Buenos Aires, 150 en La Plata, que obviamente el poder adquisitivo de La Plata es menor al que tienen acá en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Bueno, a esto hay que sumarle el desempleo, ¿no? Que el último dato oficial del INDEC sobre desocupación es del segundo trimestre del 2025 y dio una tasa del 7,6% de desempleo. Para ver de dónde partimos con Milei, en diciembre del 2023 la tasa de desempleo era 5,7. O sea, aumentó muchísimo el desempleo, del 5,7 al 7,6%, 2% más de desocupación ahí desde que asumió el gobierno de Javier Milei. Y esto 5%. Si el 5 es el 100, regla Si de es simple. el 100, claro, Sí, es casi el 50%, ¿no? Sí, aproximadamente, sí, está por ahí, es un montón y esto va a seguir en aumento porque la apertura de importaciones, todo lo que ya vemos, hace que estén cerrando. Ahora parece que vinieron muchas importaciones. Marce, ponete contento. ¿Por qué Yo ya? quiero ver si puedo volver a usar el desodorante alemán que usaba Mirá qué lindo. cuando estaba Menem. Bueno, Sí, Bueno, bueno, lo traen. dentro de, ya que hablamos de esto, de este supuesto tratado que todavía no está vigente entre Estados Unidos y Argentina, es muy lindo porque, por un lado, dice, bueno, vamos a hacer esta relación comercial donde ustedes van a poder traer a Argentina carne, pollos, materias primas ¿Podemos traer asado de Estados Unidos. Sí, Estados Unidos. está bueno. Sí, muy bien. Y no, ¿Son esos filetes como los dibujitos? no sé cómo son, pero Te bueno. juro que por un lado me dan unas ganas de no Sí. comprarle nunca más un churrasco a los productores argentinos. Bueno, Me recordemos dan que unas ganas. Estados Unidos y Argentina son no son complementarios, sino que venden lo mismo, ¿no? Sí, Al mundo, claro. ese es el tema. Pero bueno, ustedes argentinos van a poder traer carne, pollo, Bueno, trigo, trigo también. lo que sea, así Soja. todo. Y nosotros de Argentina nos vamos a poder llevar algunos minerales, recursos naturales que nosotros no tengamos, dice, Claro, para proteger su propia y industria hay que ayudar. en nuestro país, sin Hay que aranceles, colaborar, sin eso. hay Es muy que un buen negocio, ¿no? Es Bueno, negocio, ¿no? bueno, en eso va a traerle obviamente problemas a la industria o al tema del campo, como se llama Ojo, porque si habitualmente argentino. empezamos a dejar de comer carne argentina y solo comemos carne norteamericana, van a quedar muchos campos libres, sin vacas, Apa. sin bosta de vaca. Sí. Ideal, derecho, la pampa es derecha para campos de golf. ¿Qué te parece, Marci? Campo una de buena golf, idea. campo de polo, pato, vuelve el deporte. Qué lindo, Carlos. Es lindo, va a haber mucho más terreno, es verdad. Sí, eso. loco. Es verdad. Y quiero vincularlo esto ahora a la reforma laboral o flexibilización laboral, si se quiere, para ser más preciso, que apunta también a todo este esquema de bajar o seguir bajando los salarios. La intención de eliminar los convenios colectivos de trabajo a nivel país para que cada empresa negocie directamente con su comisión interna, o la otra opción que están planteando es ¿Cuál es? hacer convenios colectivos zonales, por zonas, por lugar está bien. geográfico. Villa Crespo. Sí, por ahí un poco más ampliado que Villa Crespo, pero sí. Que sea chiquito, así más controlable. Lo que busca es, primero, debilitar a los gremios, que tengan menos poder de presión y de fuerza, y además logrando, Bueno. al no poder organizarlo, que se organicen, Sí. bajar los salarios, mientras también pueden bajar el nivel o la capacidad de protesta y de presión que tengan los gremios, que ya de por sí está bastante baja el día de hoy. Lo que pasó con Aguiar esta semana, recordemos, Aguiar de ATE, ¿no? El titular de ATE, que fue denunciado por el gobierno nacional en una denuncia penal a través de Patricia Bullrich por unas declaraciones radiales que dio, habla de cómo intentan también ir por el lado a aquellos gremialistas más
combativo, si se quiere, ¿no? Sí. Lo que dijo Aguiar básicamente es nuestro trabajo es Debilitar al gobierno, gobierno, etcétera, etcétera. Entonces Claro. lo dijeron golpista, etcétera, etcétera, y lo denunciaron penalmente. Es llamativo, no tanto en realidad, pero atacan como fascistas este gobierno Sí. y se amparan en la libertad de expresión, dicen cualquier barbaridad Sí. que puede decir que es golpista, por ejemplo, decirle ratas o voy a cerrar el Congreso es totalmente golpista. Sí. O voy a hacer un topo que va a destruir el Estado, es totalmente golpista. Sí o no lloren lesa humanidad. Bueno, Eso es más que golpista. sí, o decirle a un nene de 12 años con autismo que es un cuca infiltrado, Sí. siendo presidente de la nación. Bueno, y se defienden, atacan como fascistas, se amparan en la libertad de expresión, pero cuando alguien dice algo, lloran como, diría Milei, como republicanos llorones a salir a llorar institucionalidad Claro. y golpismo, ¿no? Claro. Tienen esa doble vara ellos, ¿no? Pero bueno, es un mecanismo que vienen aplicando desde que asumieron. Cada cosa que se diga, un periodista dice algo, Milei va y le hace una denuncia penal, Mengolini dice algo con respecto a la hermana y le mandan todo el ejército de troll, le hacen una denuncia, pero ellos se amparan en Sí. libertad de expresión para decir cualquier barbaridad que se les ocurra por la cabeza. Bueno, ese es el mecanismo que utilizan. Pero hablando de lo que tiene que ver con ataque al gremialismo, bueno, hay paro de ATE hoy, por si alguno no estaba enterado, y ya el gobierno anunció que va a descontar del día a aquellos trabajadores que se pleguen al paro, ¿no? Bueno, Ah, sí. al paro de ATE de los trabajadores del Estado. Y seguramente se lo descuenten el día. Después, bueno, vendrá la disputa judicial porque está el derecho a huelga, etcétera, etcétera. Pero bueno, es todo un largo proceso después Claro. por esa vía. Recordemos además que no es solo idea del gobierno y de aquellos que están trabajando en la reforma laboral, que dicho sea de paso, están en este momento girándolo a los sectores interesados en la reforma laboral para que la vean y digan, che, está bien esto. Y con esto me refiero a los grandes empresarios, los grandes estudios de abogados de los Funes de Rioja, etcétera, etcétera, que están viendo, no se lo mandaron a la CGT o No, claro, está bien, a ellos se no, van a- sí. para que vean que estén los jefes, que vean que está todo bien la reforma laboral y que tiene lo que ellos necesitan, ¿no? Pero no solo eso, sino que recordemos que el Fondo Monetario Internacional, a través de Cristalina Georgieva, dijo que el camino que tiene que ir la Argentina es hacia un recorte de pensiones y salarios todavía mayor de hasta el 50%. ¿Se acuerdan? Lo dijo hace un mes. Lo dijo y dijo que ahí se elección y que la gente votó a Sí, ese gobierno. tengo textual. He visto líderes valientes que recortaron pensiones y salarios en un 40 o 50% y fueron reelegidos. ¿Por qué? Porque lograron que la gente los acompañara. Bueno, Claro. entonces no solo lo piden el empresariado argentino, y el gobierno lo interpreta como una buena medida para bajar la inflación, sino que también los factores externos que hoy básicamente gobiernan o cogobiernan el país le están pidiendo también la baja de salarios. Es decir, cuando empiecen a caer aún más los salarios, no es casualidad o que le está yendo mal, sino todo lo contrario. Les está yendo bien y a eso apunta el plan de gobierno que tienen hoy en la cabeza a Sturzenegger y a Javier Milei alto tocapunto. Quiero hacer una pregunta a ver si estudiaste. A ver, ¿Cómo se llama la hija de Calvete? Ornella, Ornella. Joven. joven, sí. Estaba con el papá Calvete afanando para Miguel Milei, Ángel para Calvete, Españolo, representante en para su momento. Karina Milei, ¿no? Sí. ¿Cuánto hace que aparecieron los audios de Españolo? ¿Y los audios de español o...? ¿2, 3 meses? Y antes de las elecciones de la provincia de Buenos Aires, ¿o no? Sí. Sí, septiembre, por ahí un poquito. Septiembre. Sí. Sí. Ujú. ¿Por qué todavía tenía $700.000 en la casa? La única explicación lógica, porque ya habían intentado ir a allanarla previamente, igual los dejó ahí. En la zona. ¿Por qué no lo sacó? Es el nivel o la sensación de impunidad que tiene esta gente, porque o son muy tontos, además hay chorros, porque No le chorros digas son, tonta porque es una chica. o el nivel o tonta, bueno, pero en general, ¿no? No le digas tonta, Bueno. no se puede. O el nivel de impunidad al que están acostumbrados los llevó a relajarse y pensar que no le iba a pasar nunca esto.
Dicho sea de paso, Ujú. esta chica tiene como 6 departamentos a su nombre en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, pero el departamento no lo podés esconder. Sí, pero está bien, 700 lucas le decís sí. a un amigo, Tomás, llévame esto, guardámelo. Sí, 700. Porque va a venir un día a la cana y me van a encontrar Yo con creo que es esta plata que me robé. la sensación de que van a salir impunes de todo esto. Sí. Otra explicación no la encuentro. Son $700.000 sin declarar, no estaba en la declaración jurada, no pudo explicar además de dónde lo sacó. Así que uno interpreta que viene de. O Bueno. puede sospechar de que viene de alguna actividad ilícita. Igual no nos adelantemos porque a lo mejor Ornella tiene razón. Y podía dejar los $700.000 ahí y no le pasa nada nunca en su vida. Puede ser. Porque estamos con el Poder Judicial argentino. Pero no, por esta vuelta, este caso parece que no. Yo me preocuparía. Avanza muy rápido. Y Casanelo. Y Casanelo van. Hay mucha prueba, Sí, y hay mucha especulación de que algunos de estos que están citando a declarar en la indagatoria Salgan de testigo salgan protegido. con algunos otros datos o documentos para. Aparte se supone que ampliar. cuando un fiscal muestra pruebas, se guarda otras, ¿no? Y No muestra todo. por ahí el periodismo, así lo que circulan. a ver, lo que circuló es el dictamen completo. Ahora, puede ser que tenga otras cosas que no las tiene todavía del todo Todavía no las atadas. puso en el- Que todavía son parte de la investigación y salgan más adelante, es probable, sí. Bueno, me llamó mucho la atención lo de Ornella, porque no es que te fueron a allanar a los 10 minutos, boludo. Sin avisarte. Y en 3 meses tuviste, flaca. Qué loco. Bueno, muchísimas gracias, Lautaro. Son las 13 horas con 20 minutos, 23 grados en la ciudad de Buenos Aires. Y ya venimos.